Mi nombre es Raúl Martínez y durante 5 años trabajé como encargado de mantenimiento en el Rancho La Loma, una vasta propiedad ranchera ubicada en las colinas de Coahuila, México. Desde el primer día, algo en el ambiente se sentía distinto. El viento susurraba entre las copas de los mezquites y al caer la noche, un silencio pesado envolvía cada caseta de madera. Mis responsabilidades incluían revisar los corrales, alimentar al ganado y asegurar que ningún animal escapara. Sin embargo, pronto supe que la tarea menos pensada sería la que más me marcaría para el resto de mi vida. Todo comenzó una madrugada de octubre, cuando los trabajadores despertamos con el bramido aterrador de varios becerros, ahogándose en un estado de pánico absoluto. Al llegar al corral, descubrimos los cuerpos mutilados, heridas profundas en el cuello, sin gota de sangre alrededor, como si ésta hubiese sido succionada con saña sobrenatural. Aquella visión me heló la sangre. En la oficina principal, el dueño del rancho, el señor Cabrera, estaba pálido y tembloroso. «No culpemos al lobo ni al puma», nos advirtió con voz ronca. «Hay algo más aquí». A la mañana siguiente, el ambiente era de tensión y miedo. Los vaqueros murmuraban historias antiguas sobre el chupacabras, una criatura mítica que se decía cazaba ganado y secuestraba el alma de cualquiera que se cruzara en su camino. Yo, escéptico, insistí en buscar explicaciones racionales. Enfermedades, depredadores comunes, incluso bandidos con equipo de caza. Pero cada pista conducía a callejones sin salida, ni huellas, ni rastros de sangre, ni señales de navajas o cuerdas. Solo un rastro de pisadas ligeras, casi etéreas, que se desvanecían en la tierra seca. Fue entonces cuando el señor Cabrera me pidió un favor inusual: instalar cámaras nocturnas en puntos estratégicos del rancho. Me entregó un equipo de visión infrarroja y me ordenó ocultarlo en agujeros de árbol, bajo piedras y cerca de los bebederos. «Quiero pruebas», dijo, «algo que haga entender al mundo lo que sucede aquí». A regañadientes acepté, pensando que obtendríamos imágenes de coyotes o perros salvajes. Sin embargo, lo que capturó la primera cámara esa misma noche sería solo el principio de un horror inimaginable. Al revisar la grabación en mi pequeña cabaña, noté un parpadeo en la pantalla. Una figura baja, de piel grisácea, ojos enormes y reflectantes, se movía con una agilidad sobrehumana, desplazándose a 4 patas y olfateando cada cuerpo sin vacilar. Se detuvo frente a un toro cojitranco y con un salto felino se aferró al cuello del animal. Su fisonomía, mezcla de reptil y mamífero, desafiaba toda lógica biológica, y lo más escalofriante: su boca, provista de afilados colmillos, se abrió tanto que la sombra me pareció más grande que su propio cuerpo. El sonido quedó bloqueado por las interferencias de la cámara, pero en la oscuridad de mi cuarto me juré a mí mismo no desvelar el miedo que sentía. Apagué la pantalla y salí a la noche, tratando de respirar con normalidad. Sin embargo, a través de la ventana, juraría haber visto 2 ojos brillando entre los arbustos. En ese momento comprendí que no era un simple mito ni una alucinación colectiva. Algo real y letal merodeaba mis días y mis sueños. Esa primera grabación me dejó sin aliento. Al día siguiente, con el sol estrellando sobre las colinas áridas, revisé cuadro a cuadro el video en la pequeña sala de vigilancia improvisada junto a la oficina principal. La criatura aparecía siempre en el mismo sector, un corro de arbustos bajos que rodeaban el bebedero de los toros. En varias tomas se apreciaba con claridad cómo, tras alimentarse de una res, alzaba la cabeza y olfateaba el aire con un jadeo casi humano. Su mandíbula reptiliana se flexionaba mientras emitía un sonido gutural que retumbó incluso en mis huesos cuando lo escuché por los auriculares. Decidí contrastar aquella imagen con los relatos de otros ranchos de la región. Descubrí que en lugar de desmentir el mito, los testimonios coincidían: mutilaciones exactas, ausencia total de sangre en el suelo, pisadas ligeras y huellas de manos humanoides impresas en la tierra húmeda alrededor de los cuerpos. Sin embargo,
Nadie hasta entonces había logrado captar evidencia visual de su presencia. Yo tenía el video, pero necesitaba más datos para demostrar que no era un efecto de edición ni una broma de mal gusto. Confié en mi instinto de investigador. Programé las cámaras para que grabaran en intervalos de 30 segundos y tejí una red de micrófonos ambientales que registraran frecuencias ultra bajas. Al caer la noche, instalé un sensor de movimiento secundario. Un aditamento casero consistente en un haz de luz infrarroja que, al interrumpirse, activaba una grabación de alta velocidad. Esa misma madrugada, el sensor hizo saltar la alarma y corrieron las cintas como testigos silenciosos de algo indescriptible. Al reproducirlas, vi primero un brillo plateado que surcaba el aire, como un relámpago sin trueno. Luego, la figura grisácea emergió de la nada y recorrió el bebedero a cámara lenta, sus ojos gigantes reflejando la luz de las velas situadas en mi improvisado altar. Dentro de aquel caserío, yo había colocado varias para ambientar el lugar. El chupacabras parecía comportarse con meticulosidad arqueológica. Inspeccionaba las grietas de los bebederos, olfateaba cada grieta en busca de vestigios de sangre seca y se detenía frente a maderos astillados, como si le recordaran sus presas anteriores. La grabación más perturbadora no fue la que capturó su forma completa, sino la que registró un primer plano de su rostro. Gracias a la cámara de alta resolución, pude apreciar cada escama, cada poro y la membrana húmeda que cubría sus ojos. Su mirada, fija y carente de parpadeo, me dio la sensación de que analizaba mi propia alma. Esa noche sentí un frío inhumano recorrer mi espalda, y juraría que escuché, apenas imperceptible, una respiración lenta y profunda, sincronizada con el traqueteo del disco duro al grabar. El impacto psicológico de esa evidencia fue demoledor. Compartí las grabaciones con un biólogo especializado en fauna exótica, quien no pudo encontrar ninguna especie conocida que coincidiera con aquellas características. Me advirtió que el chupacabras, de confirmarse como realidad, representaría un espécimen no catalogado y potencialmente peligroso para el ecosistema local. Sin embargo, también me exhortó a extremar precauciones. Si algo así existe, podría volverse territorial y más audaz conforme se acostumbre a la presencia humana. Decidí entonces profundizar en la cronología de los atentados. Cada incidente sucedía en ciclos de luna menguante, siempre tras 3 noches consecutivas, sin brillo lunar. Esto me llevó a formular una hipótesis aterradora. La criatura no solo cazaba por hambre o instinto, sino que su conducta estaba sincronizada con fuerzas astrales. Para ponerla a prueba, planifiqué un seguimiento intensivo durante el siguiente ciclo lunar, instalando cámaras móviles en un dron que sobrevolara el rancho sin alertar al chupacabras. La operación tuvo éxito. En la tercera noche sin luna, el dron captó un movimiento inusitado cerca del corral principal. La criatura emergió frente a la cámara aérea, erguida sobre 2 patas, su piel gris brillando cual metal bruñido bajo la luz estelar. Fue entonces cuando el dron perdió señal abruptamente. El chupacabras levantó un aullido que resonó como un ultrasonido, y sentí el impacto en mis tímpanos. Al intentar reaccionar, vi la figura apuntando hacia arriba, como detectando quién lo observaba desde el cielo. Minutos después, la pantalla quedó en negro y se cortó toda comunicación. Al amanecer, recuperé el dron intacto, sin un rasguño, pero con la tarjeta de memoria dañada. Solo unas pocas imágenes borrosas me confirmaron mi peor sospecha. El chupacabras no solo cazaba ganado, sino que parecía consciente de nuestros intentos de documentarlo, capaz de frustrar la tecnología humana con medios desconocidos. La evidencia era innegable. No se trataba de un simple animal. Era un depredador inteligente, un ser enigmático sincronizado con la oscuridad lunar, capaz de moverse entre 2 y 4 patas según su conveniencia, con una mirada hipnótica que desafiaba toda explicación. Y ahora la pregunta era, ¿cómo enfrentarse a algo así sin convertirse uno mismo en víctima? Pasaron semanas desde el incidente del dron y la tensión en Rancho La Loma aumentó por momentos.
Los vaqueros comenzaron a negarse a salir de noche. Los técnicos de mantenimiento revisaban los cercados con linternas de alta potencia y el propio dueño, el señor Cabrera, contrató guardias armados que patrullaban las cercanías sin descanso. Pero para mí el miedo se mezclaba con una obsesión ineludible. Necesitaba ver al chupacabras con mis propios ojos, confirmar que la criatura existía en carne y hueso, y tal vez descubrir un patrón en su comportamiento que me permitiera anticipar sus movimientos. Preparé un plan mínimo viable. Armaría una trampa rudimentaria en uno de los corrales más alejados, donde no hubiera ganado en peligro. Proporcioné al señor Cabrera varios faroles de gas para simular la presencia de animales. El chisporroteo de las llamas y el vaivén de sombras podrían atraer al chupacabras. Oculté una cámara termográfica de tercera generación dentro de un tonel de madera con la lente apenas sobresaliendo, y reforcé los micrófonos ultrasensibles para captar hasta un susurro de la brisa. Esa noche, con luna nueva, instalé personalmente los faroles alrededor del bebedero artificial y me retiré con sigilo a una vieja caseta de adobe que funcionaba como puesto de vigilancia. Alrededor, el paisaje parecía petrificado. Nopales, arbustos secos y la silueta de un silo abandonado al fondo. Sentí el zumbido de insectos nocturnos y el murmullo del viento rozando las hojas. Pero nada más. Pulsé el botón de grabar y me cubrí con la manta vieja que había traído para el frío. Cerca de la medianoche, el primer indicio apareció. Un reflejo ígneo en la distancia, más allá de los faroles, como si un par de ojos se encendieran, con intensidad. Luego surgió la forma. Su cuerpo esbelto y arqueado avanzó de puntillas, oscilando entre el andar bípedo y cuadrúpedo. Pude apreciar las costillas marcadas bajo esa piel gris, el tórax curvado y las articulaciones afiladas, como garras que se preparaban para lanzarse. Mi corazón latía tan fuerte que temí que la cámara detectara mi pulso en el suelo. La criatura se detuvo frente al primer farol. Con un movimiento lento y deliberado, inclinó la cabeza hacia un lado, escudriñando el humo y la luz, casi como evaluando si el montaje era real o trampa. Luego sus ojos, enormes y sin parpadeo, se concentraron en la cámara termográfica, un destello de calor que seguramente percibió como un objetivo hostil. De pronto emitió un graznido grave, apenas audible, y agitó sus extremidades delanteras en un gesto que interpreté como precaución o desafío. En ese instante, el temor se fundió con la adrenalina de la certeza. Ahí estaba frente a mí, a unos 10 metros, sin un centímetro de piel humana que lo cubriera. Respiré hondo y en un acto impulsivo, encendí mi linterna táctica para proyectar un haz de luz directa. El chupacabras retrocedió con un salto sorprendentemente ágil. Su cuerpo se encogió y por un segundo pareció esculpido en sombras. Luego avanzó de nuevo, cada músculo tensado, y dejó escapar un gruñido bajo que vibró en todo el corral. Decidí arriesgarme. Me levanté con cuidado y di un paso hacia la entrada de la caseta. Quería observar mejor su fisonomía. Su cráneo, alargado, con órbitas óseas cavadas, su mandíbula reptiliana y esos incisivos curvados hacia adentro, diseñados para desgarrar. Fue entonces cuando mis pies crujieron sobre la grava, rompiendo el silencioso acuerdo tácito de no ser detectado. El chupacabras giró la cabeza bruscamente y en un parpadeo cubrió la distancia que nos separaba. Quise gritar, pero mi voz se atascó en la garganta. Sentí un aliento frío rozando mi nuca, y antes de que pudiera reaccionar, la criatura colocó una mano sobre mi hombro. Su tacto era áspero, con protuberancias óseas que sobresalían en las falanges. Un estremecimiento recorrió mi columna. Su mirada penetrante me dejó sin aliento. En el silencio roto solo por mi respiración agitada, supe que había entrado en su territorio y que estaba en grave peligro. Sin pensarlo, di un impulso hacia atrás y mi mano chocó contra la cámara, que cayó al suelo y comenzó a disparar grabaciones rápidas. El destello momentáneo de las luces LED alarmó al chupacabras, que retrocedió con un chillido escalofriante, mostrando una dentadura compuesta por hileras de colmillos diminutos y afilados. Aproveché la huida para encender mi linterna full power
iluminando su figura en una silueta tan grotesca como fascinante. La luz lo desorientó. Se dio media vuelta y desapareció en el matorral con un salto prodigioso, dejando tras de sí un breve y lúgubre eco. Me quedé temblando, con el rostro iluminado por el destello rojizo que escapaba de la cámara termográfica en el suelo. Recogí el equipo y corrí al interior de la caseta, donde mis manos sacudían la grabadora y el micrófono. Escuché mi voz temblorosa en la reproducción. «Está aquí. Lo vi. Corre, corre». Esa noche supe que el chupacabras no era solo una amenaza al ganado. Era un depredador consciente de sí mismo y de sus dominios. Había logrado un primer contacto visual y físico con él, y la evidencia estaba a mi alcance, grabada en micrófonos y termografía. Sin embargo, el costo fue mi tranquilidad. Ahora temería cada sombra y cada crujido en la tierra. Después de aquel encuentro estremecedor, comprendí que ya no bastaba con el instinto y el equipo improvisado. Enfrentarse al chupacabras requería planificación, disciplina y el equipo adecuado. Volví a la ciudad más cercana para comprar suministros especializados, una cámara de visión nocturna de alta definición con grabación en 4K, un equipo de ultrasonido para detectar aullidos por debajo del umbral audible, trampas sensitivas con fibras de fibra óptica que alertaran al menor roce, y un dron revestido con recubrimiento silencioso para operaciones discretas. Además, contraté a un experto en zoología forense, la doctora Elena Rivas, cuya experiencia en rastreo de fauna exótica resultó crucial para calibrar sensores de movimiento y diseñar señuelos irresistibles para la criatura. La primera tarea fue establecer un análisis de riesgo exhaustivo. Catalogamos todas las zonas de ataque en el rancho. Identificamos patrones de luna, registro meteorológico y frecuencia de avistamientos. Graficamos en un mapa topográfico las rutas de escape naturales de la fauna local y diseñamos un sistema de zonificación de vigilancia. Dividimos el rancho en 4 sectores críticos: el corral principal, el bebedero secundario, la bodega de suministros y la zona de descanso, donde la criatura había mostrado mayor interés. A cada sector le asignamos un equipo de grabación fijo y 2 cámaras móviles operadas por control remoto desde el puesto de vigilancia. Con la doctora Rivas, analizamos las cámaras frigoríficas que manteníamos en la bodega y las adaptamos para exhalar pequeñas cantidades de CO2 a intervalos programados. Este sutil aumento de dióxido de carbono simularía la respiración de ganado, atrayendo al chupacabras sin necesidad de poner en peligro a ningún animal vivo. Las trampas sensitivas con fibra óptica se extendieron alrededor de los bebederos secundarios, conectadas a una central de monitoreo que activaba luces infrarrojas y destellos silenciosos al detectar movimiento, con la intención de grabar material adicional para comparar su comportamiento en presencia de distintos estímulos. Mientras tanto, instalamos micrófonos de campo con detección de infrasonidos y ultrasonidos, calibrados para captar gruñidos, chillidos y latidos de corazón que escaparan a la audiencia humana. Todo el equipo estaba sincronizado con un sistema de grabación sincronizada y respaldada en la nube, de modo que ninguna prueba pudiera perderse por fallos locales. Cada dispositivo llevaba un generador solar y una batería de respaldo, pues sabíamos que el chupacabras podía intentar sabotearlos, ya fuera con su aullido ultrasónico o con su capacidad de camuflaje. Para no operar en solitario, formé un equipo de trabajo heterogéneo. Además de la doctora Rivas, cuento con 2 operadores de drones profesionales, un técnico en sensores remotos y 2 vigilantes capacitados en seguridad rural. Ensayamos rutas de evacuación, protocolos de comunicación encriptada y ejercicios de supervivencia ante la caída de la señal. Cada noche manteníamos una briefing antes de iniciar la guardia, repasando meteorología, fases lunares y anomalías acústicas detectadas por el software de monitorización. Con todo en su lugar, definimos la noche 0 de la operación, la última noche sin luna del mes siguiente. A medianoche, daríamos inicio simultáneo al despliegue masivo.
El dron sobrevolaría el corral principal para documentar movimientos aéreos. Las trampas sensitivas capturarían cualquier aproximación en los bebederos secundarios y las cámaras 4K enfocarían los puntos de entrada y salida del chupacabras. Nuestro objetivo era capturar vídeo, audio y termografía de forma sincronizada, de modo que pudiéramos analizar cada ángulo y descifrar su patrón de ataque y huida. El señor Cabrera, aunque escéptico, apoyó la operación con recursos adicionales. Apoyo logístico, combustible para generadores y provisiones de campo. Él mismo decidió permanecer en la caseta principal esa noche, junto a nosotros, con un rifle de caza listo para repeler cualquier ataque en caso de emergencia. Su presencia aportaba un componente moral importante. Si algo salía mal, habría 2 testigos adicionales para certificar la autenticidad de mi relato. Cuando llegó la noche cero, las sombras parecían más densas, el viento se detuvo y el rancho cobró una quietud inquietante. A las 20 horas reunimos al equipo en la caseta, repasamos por última vez los indicadores de red y verificamos el funcionamiento de cada cámara y sensor. Con un gesto, lancé la orden: ejecuten plan Z. El dron despegó en silencio. Las luces infrarrojas se encendieron y un zumbido suave recorrió el recinto. El segundero de mi reloj marcaba el inicio de la mayor cacería documental jamás intentada en Rancho La Loma. La noche cero comenzó con un silencio casi reverencial, como si el rancho mismo contuviera la respiración. A las 00:00 en punto, el dron despegó con sigilo y las cámaras infrarrojas parpadearon en modo de espera. El equipo, apostado en la caseta principal, monitoreaba cada sector del rancho a través de pantallas alineadas: el corral principal, el bebedero secundario, la zona de herramientas y el claro detrás del silo abandonado. La doctora Rivas ajustaba calibraciones en los micrófonos ultrasónicos, mientras los vigilantes comprobaban que las trampas ópticas reaccionaran a la más mínima vibración. Los primeros 20 minutos transcurrieron sin incidentes. Un búho ululó en los árboles cercanos y el viento agitó las cañas de maíz secas, proyectando sombras danzantes sobre la tierra. De pronto, el equipo de sonido captó un susurro gutural en 12 kHz, un chillido apenas perceptible para el oído humano, que resonó bajo la lona del corral. La doctora Rivas alertó con voz baja: señales de aproximación. Está fuera del campo de las cámaras, muy cerca del bebedero principal. Instantes después, el haz infrarrojo de las trampas sensitivas parpadeó en el sector norte. En las pantallas se vio un destello metálico, semejante a un ojo que se encendiera. El dron, guiado desde el puesto de vigilancia, sobrevoló la zona indicada y enfocó con luz infrarroja, revelando la silueta esbelta del chupacabras. Se desplazaba de puntillas, moviendo la cabeza de lado a lado para calibrar la posición de los faroles de gas. La criatura avanzó con cautela, sus colmillos brillando bajo el resplandor espectral, y se encaramó con agilidad felina al borde del bebedero, olfateando el vapor que ascendía del agua contaminada con CO2. En ese momento, un segundo grupo, de cámaras 4K, registró la escena en alta definición. La doctora Rivas exclamó casi en un susurro: «Lo tenemos, vídeo, audio y termografía sincronizados». En la pantalla térmica se vio un cuerpo cuya temperatura fluctuaba entre los 20 degestutes y los 30 degestú, con focos de calor localizados en la región torácica y la cabeza. Mientras tanto, el equipo de ultrasonido captó un latido débil cuando la criatura bebía, un sonido que resultó ser sorprendentemente humano en su cadencia. Sin embargo, justo cuando creímos que la operación alcanzaba su clímax, el chupacabras alzó el hocico y emitió un aullido potente en ultrasonido, cercano a los 18 kHz, capaz de saturar los micrófonos convencionales. El efecto fue inmediato. Las cámaras móviles se apagaron, los micrófonos crujieron y el dron descendió, abruptamente perdiendo señal. La criatura se giró con un gruñido grave y con un salto prodigioso se internó en el claro detrás del silo. En la penumbra,
Solo brillaron los ojos plateados de la bestia mientras desaparecía en la maleza. El equipo, desorientado, tardó segundos en restablecer el sistema de respaldo. Las luces infrarrojas se reactivaron y los generadores arrancaron las cámaras secundarias. Pero al reproducir el material, descubrimos algo asombroso. A pesar del apagón tecnológico, un micrófono de campo grabó una voz gutural que articuló palabras de un idioma desconocido, combinando tonos animales y fonemas humanos. K. Chu y para pequecanabras. Segundos después, un crujido de ramas confirmó su huida. La doctora Rivas y yo nos miramos con asombro. «Esto va más allá de un simple depredador», murmuró ella. «Tiene conciencia y quizá un código de comunicación rudimentario». El señor Cabrera, blanco como una sábana, solo atinó a preguntar, «¿Y ahora qué hacemos con todo este material?». Mi respuesta fue firme. «Esto cambia todo. Tenemos evidencia de comportamiento inteligente, un grito de alerta y la capacidad de interferir con nuestra tecnología. Debemos proceder con cautela y compartir estos datos con expertos en criptobiología y lingüística animal». Al amanecer, desmontamos el equipo sin quitar la mirada de las pantallas. La última imagen, grabada por una cámara de respaldo, mostró la figura de la criatura a contraluz, recortada contra la primera luz del alba, girando la cabeza como si nos desafiara. Esa secuencia concluyó con un fundido a negro que aún hoy me eriza la piel cada vez que la reviso. Nuestro equipo acordó reservar esta información hasta validar los análisis científicos. Sin embargo, la conclusión ya es clara. El chupacabras es un ser real, inteligente y conectado a fuerzas astrológicas, capaz de adaptar su comportamiento a nuestro nivel tecnológico. Mi testimonio y las grabaciones obtenidas en la Noche Cero no solo reafirman la leyenda, sino que la elevan a la categoría de fenómeno biológico por descifrar. Hoy comparto esta historia con ustedes para demostrar que la investigación rigurosa puede desentrañar hasta los secretos más oscuros de la naturaleza. Si te sorprendió esta revelación y deseas ver el material completo, suscríbete al canal y activa la campana. Déjame en los comentarios qué aspecto de la Noche Cero te impactó más y qué crees que deberíamos investigar a continuación.